Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico y espiritual. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia, donde quiera que nos estás mirando por el canal de YouTube, estos Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Y en esta oportunidad traemos el capítulo 4 del libro de Romanos, ya que en este año nos hemos propuesto terminar los 66 libros, nos quedan muy pocos libros para terminar, pero vamos en este día enfocarnos en el capítulo 4 de la Epístola de Pablo a los Romanos. Un libro realmente muy importante donde la teología habla acerca de la justificación por la fe. Es un libro realmente que vendría bien estudiarlo profundamente para saber dónde estamos parados, para tener realmente una sana doctrina en cuanto a todo lo que significa nuestra salvación. Vamos ya con el primer versículo de este capítulo 4. Ahí tenemos el verso 1. Y también agradezco a Dios por los hermanos que nos acompañan, que nos están siguiendo fielmente durante la semana y esperando con ansias, ¿no?, el siguiente capítulo, el siguiente y así sucesivamente, ya que hicimos un parate de una semana y media, 2 casi, donde no subimos el capítulo que continuaba, como es el capítulo 4. Así que, hermanos queridos, ahora ya vamos a estudiar este capítulo en profundidad. Dice el verso 1, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Pablo sigue hablando de la justificación por medio de la fe. Y para completar su disertación o explicación sobre la fe, hace referencia, ¿no?, como ejemplo fundamental al padre de la fe, que es Abraham, ¿no? Abraham, el padre de la fe, que creyó, le creyó a Dios no solamente en el hecho de tener un hijo que iba a ser la descendencia, sino también cuando salió de su tierra, cuando él le pidió que lo ofreciera en sacrificio a su hijo, a su único hijo. Todo esto hace de que Pablo haga referencia a Abraham en este caso. El verso 2 dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, ¿no? Porque mucha gente por lo que hace se jacta, ¿no? Yo hice tal cosa, hice esta construcción, yo llevé la palabra y todo esto, y ante los hombres puede ser válido, o quizás otros no lo van a tomar de esta manera, pero no delante de Dios, dice. Mas no para Dios. Y Abraham no tendría por qué jactarse como nosotros, ¿no? Decir, bueno, esto va a quedar para las demás generaciones. No solamente de eso, sino de su obediencia, ¿no?, de escuchar a Dios. Pero ni él mismo, hermanos, ni Abraham mismo lo hizo delante de Dios. Esa es la humildad que debe tener un cristiano, no solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo también. Eso le estaba pidiendo Pablo a la iglesia en Roma. Porque quizás, según la ley, por las obras, ellos se pensaban que tenían el favor de Dios, por ser circuncidados, por obedecer la ley de Moisés, todas estas cosas que Pablo va explicándoles y va sacándoles del error, ¿no es cierto? El verso 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia.
el hecho es creer. Creer lo que Dios nos dice. Creer en las promesas de Dios. Y esto se cuenta por justicia. Porque por eso decimos que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿No? Entonces Abraham, como dice la misma escritura, menciona que Abraham tuvo que confiar en Dios primeramente. Y creer, ¿no?, que existía. Porque de nada servía solamente confiar en Dios y no creer que existía, ¿no? Y por eso él pudo seguirle y esto le justificó. No las obras que él hizo, sino su fe fue la que lo justificó. Por eso que la fe es un estado o cualidad de conexión con Dios. Es importante esto, ¿no? Que permite rebajar o reducir al alma, el alma, ¿no? Aquella que es orgullosa, se confía en sí mismo, hay vanidad, hay dominio, ego, arrogancia, todo esto. Reducir el alma del hombre al estado de sujeción. De sujeción. Para que nuestro espíritu esté en comunión con Dios y pueda vivir y manifestarse Él en nosotros. Por esa misma fe, esa confianza, ese creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Cierto? Verso 4. Continúa Pablo explicándoles, ¿no? Porque realmente algunos quizás hasta este momento no lograban entender lo que Pablo quería decirles. Y hasta Pedro, cuando él mencionaba en sus cartas que, o Santiago me parece que decía, no lo entendemos, es tan difícil entender a Pablo sus epístolas que ellos mismos se daban cuenta porque Pablo hablaba realmente con un conocimiento que Dios se lo dio, ya que estudió los pies de Gamaliel y todo esto que fue ayuda en todo lo que él iba a hacer, ¿no es cierto? Ahora bien, dice, les da una metáfora, ¿no? Dice, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Esto es correcto, ¿no es cierto? Si yo trabajo, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, ni es ningún favor, sino algo que se le debe, es algo que igual tiene derecho, y se le debe, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Esto para hacer referencia, ¿no?, a los que obran, a los que piensan que todo es por obrar, no por fe. ¿Es cierto? Entonces, pueden participar de sus derechos, de su justo pago, por supuesto. Yo hago esto, aquello, activo en la iglesia, todo, pero no de la gracia y la justificación que son las que salvan. Porque no es por obras, ¿no? Es por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y es importante esto, hermanos, la fe es tan importante. Pablo dijo, ¿no?, en una de sus cartas, que en la primera carta de Corintios, que 3 cosas van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Miren lo que pone en primer lugar, la fe, ¿no? Pero claro, dijo después, lo más importante es el amor. Pero imagínense, hermanos, la fe, qué importante. Por eso dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios no se agrada, porque es como dudar de Él, dudar de sus promesas, dudar de lo que puede hacer de nosotros. Él nos dice que Él nos va a guardar, nos va a proteger. Y el mismo salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tantas promesas. Verso 5. Sin embargo, continúa esta metáfora, ¿no? Al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Aquí, ¿no? Dice Pablo, el que no trabaja es aquel que ha dejado de confiar en que Dios lo aceptará por sus obras. Sino más bien que pone su confianza en Cristo.
Y esta fe, hermanos, de poner la confianza en Cristo, se le toma como justicia. Y no solamente eso, sino lo hace justo ante los ojos de Dios. Porque si no creemos, entonces es imposible que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. El verso 6 hace mención también Pablo acerca de David. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de sus obras. O sea, Pablo sigue su explicación a los hermanos, tanto judíos como gentiles, mostrando cómo en las Escrituras, como autoridad y aquellos hombres de Dios que los judíos mismos exaltaban, conocían esta verdad que para ellos no era evidente. Ellos eran los que creían más que ahora los mismos judíos, los mismos que estaban siguiéndole a Jesús, ¿no? Para ellos era evidente, pero para esta generación como que dudan del poder de Dios. El Señor en varias ocasiones como que les llamaba la atención, diciéndoles: hombres de poca fe, ¿por qué dudás? A Pedro, a Tomás. Algo que en nuestra naturaleza humana, hasta el enemigo aprovecha esto y nos hace dudar de que Dios tiene poder, de que Dios va a contestar nuestra oración en su debido tiempo y esto es una soberanía dentro de la soberanía de Dios. Verso 7. En cuanto a lo que dijo David, ¿no? Dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubre los pecados. Perdonar, el arrepentimiento, ¿no? Perdonar nuestros pecados y cubrir esos pecados. Como dice el Señor, yo me olvido de los pecados y los echo al fondo del mar. Nunca más me acordaré. Pero imagínense el que no cree que es perdonado. ¿Cuántas veces hay dudas en nosotros mismos, no? ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que soy salvo? Y la confesión dice que el confesar con la boca y el creer en el corazón nos hace pues hijos de Dios. Esto es importante, ¿no? Y si no creemos, entonces estamos condenados. El justo por la fe vivirá. Verso 8. Y continúa Salmos, ¿no? Proverbios, perdón. 32, 1 al 2. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Vuelve a decir Salomón. Ahora, de David, perdón. Salmos 32, 1 y 2. No es Proverbios, Salmo, perdón. David declaró en este caso proféticamente lo que habría de ocurrir con la venida de Cristo. Él lo profetizó. Su crucifixión, su resurrección. Dichosos por eso quienes nos encontramos en este tiempo, ¿no? En este tiempo en donde la gracia y el favor de Dios viene por la fe. No es por obedecer la ley, porque por la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas ahora dichosos nosotros porque vivimos el tiempo de la gracia, ¿no? Solamente creer en Jesucristo. Y este favor viene de Dios y recibimos el perdón de Dios. Y la sangre del Señor que cubre multitud de pecados. Y el hecho de que ese pecado no será tomado en cuenta en el juicio venidero. Pecado confesado, pecado echado al fondo del mar. Pero también el que se arrepiente, el que confiesa su pecado, se aparta. No continúa en lo mismo. ¿Verdad? Esto también lo dice la palabra de Dios. El verso 9. Y sigue las preguntas, ¿no? Haciéndoles a los hermanos de la iglesia, ¿no? Dice, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados?
¿Acaso no es también para los gentiles? Así como el Pentecostés allí en el aposento alto, y también el segundo Pentecostés en la casa de, ¿cómo se llama este hermano? De Cornelio, donde Pedro fue llamado. Ahí se manifestó el Pentecostés gentil para unir a estos dos grupos en una sola familia. Entonces les hace la pregunta, ¿acaso también no es para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia, no por su nacionalidad, no porque era porque Abraham también no era del pueblo de Dios, no era judío, ¿no? Pero se le tomó en cuenta la fe como justicia. Y Pablo les hace estas preguntas, ¿no? ¿Acaso solamente Dios ha reservado la dicha de la salvación para los judíos circuncidados? Y dice, no. Nos muestra la Escritura la realidad de la justificación, donde la fe perfecciona las obras. Mire usted, nos acerca a Dios. Sin importar nuestro origen, nuestra nacionalidad, nuestro estatus, nada. Esto hace Dios. Verso 10. Y continúa Pablo con la pregunta, ¿no? Y tantas preguntas los estaba volviendo locos a los hermanos. El verso 10. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Les pregunta, ¿no? Y los que sabían de los profetas y los patriarcas. Y Pablo les contesta, ¿no? Antes que ellos, en su duda, antes y no después. Pablo continúa, hermano, señalando el hecho de la circuncisión no era más que una señal de lo que haría el Espíritu en nuestra naturaleza carnal al circuncidar nuestra mente y corazón para recibir lo que proviene de Dios. Esto iba a venir cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? El verso 11. Es más, dice, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen. Si yo creo en Dios, en Jesucristo, soy hijo de Abraham por la fe, ¿no? Aunque no haya sido circuncidado, dice esto, ¿no? Y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia, como algo correcto para Dios, porque Dios se agrada, porque Dios es justo. Y su justicia de Dios es como la plomada del albañil, correcta, derecha, ¿no es cierto? Entonces Dios toma en cuenta hasta el último detalle, hermanos queridos, hasta el último detalle. Y Abraham había sido justificado por la fe, no por sus obras, por lo que hizo, sino por su fe y su obediencia, mucho antes que él recibiera la circuncisión, ¿no? Y por eso, por obedecer, por creer, es el padre de todos los que creen, y aunque no haya recibido la señal de la circuncisión, a estos la fe en Cristo se les cuenta como justicia. Nosotros no somos circuncidados. No podemos circuncidarnos, como aquel tiempo, según la ley, les obligaban a circuncidarse, ¿no? Y esto no les traía ninguna seguridad de que eran salvos, ¿verdad? Verso 12. Y también es padre, dice, de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía eran incircuncisos. O sea, además de aquellos, de quienes, de los judíos, ¿cierto? Haber sido circuncidados, siguen las huellas de Abraham. Y aquí Pablo hace una referencia a aquellos que a pesar de ser circuncidados, siguen por fe al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y que no toman la seguridad de su salvación por la señal externa
sino mediante la obediencia a la fe. No somos circuncidados externamente en la carne, sino internamente, en el espíritu, en el alma. Verso 13. En efecto, dice Pablo, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y acá, hermanos, el apóstol Pablo nos muestra que aunque el cumplimiento de las promesas como la que recibió Abraham, de darle una descendencia, se recibe mediante la fe que opera en los que, siendo justificados por Cristo, obran y toma acción, ¿no? Mas no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Somos justificados por Jesucristo. Esto es lo que les hace entender. No era por algo exterior, externo, por guardar la ley y circuncidarse o hacer otras cosas. No. Era solamente por gracia, por creer. Creerle a Dios y creer que Él existe. Verso 14. La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Creo que la ley es como el espejo que nos muestra realmente nuestra condición en la cual estamos. Porque toda persona que nace en pecado. Entonces, como Él nos hace dar cuenta de la condición en la cual estamos, entonces, ¿cuál es el veredicto? Somos culpables, merecedores de la muerte, destituidos de la gloria de Dios. Por la ley. Y nadie podía cumplir la ley a cabalidad, ¿no? Nadie podía, dice, si cumplía 9 y fallaba en uno, se hacía transgresor de toda la ley. Entonces era algo, tenía que haber un sustituto, uno que no pecó nunca, que cumplió todas las cosas. Y ese era Jesucristo. ¿No? Y dice, la ley consigo mismo trae castigo. Pero donde la ley ha sido superada por la fe, ¿no? Por la fe en Jesucristo, ya no hay transgresión. Porque dice que Jesús llevó al madero nuestros pecados, nuestras transgresiones. ¿Verdad? Y estos versículos que estamos leyendo explican, ¿no?, la implicación legal del reino de la ley. Pero también explican cómo la fe funciona en efecto con la ley. Verso 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia, el regalo de Dios, quede garantizada para toda la descendencia de Abraham, que nosotros somos, ¿no? Ellos y nosotros. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es Padre que tenemos en común. De allí que la promesa no opera en la ley, sino por la fe. Por la fe. Porque por la ley no habría posibilidad de recibirla. ¿No es cierto? Porque nadie puede cumplirla. Pero en la fe, las promesas vienen a consecuencia de esta fe, que opera en nuestros corazones para salvación. Y que la gracia sea garantizada para los que creen. Por eso Abraham, al creer y confiar en Dios, como que traspasó las barreras del tiempo y el espacio, que dividen la fe natural sobre la sobrenatural. Y lo convirtió en padre no solo de Isaac, ¿no?, como hijo que engendró con Sara, sino que padre de todos aquellos que por fe reciben al Señor como su Salvador. Así fueron justificados por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Estos temas parecían muy profundos y complicados para quizás muchas personas. Y en el día de hoy, cuando nosotros queremos entender esto, estamos leyendo y ya nos da ganas de leer. Muy complicado. Y pasamos a otro libro.
donde sea más fácil de entender. Pero es importante, hermanos, cuando terminemos de estudiar el libro de Romanos, vamos a realmente saber dónde estamos y quiénes somos en Cristo Jesús. Vamos a entender mejor las cosas. Verso 17. Delante de Dios, tal como está escrito, dice, te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Por eso la fe en el concepto tan claro que está en el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí tenemos una lista enorme de hombres y mujeres que por fe hicieron proezas, dice. Y aún faltan todavía. No podemos escribir a los que también hicieron por fe muchas cosas. Y acá Pablo hace una declaración extraordinaria de Dios, quien da vida a los muertos, dice, ¿no? Con el fin de expresar su naturaleza de dador de la vida, y Él es el único que puede quitar la vida, ¿no? También como aquel que da vida espiritual a las que no poseen. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos sella con su Espíritu Santo para darnos una vida espiritual. Y también lo que Dios le llama las cosas que no son, que no existen en el plano natural, como si ya fueran un hecho, reales en el presente. Y esto es importante, hermano. ¿Cuántas veces esta fe ha funcionado? Hemos visto testimonios de hermanos, hermanas que han orado por sus esposos y que tantos años ellos querían que lleguen a los caminos del Señor. Y esa fe, por creer en Dios, por creer en sus promesas, se han visto realizadas. Muchos testimonios hemos escuchado, ¿no? No en cosas materiales, orando porque al próximo año que tenga una casa, que tenga un coche. Estas cosas no son importantes. Por eso dice la palabra de Dios, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, ¿no? De ahí nacieron otros evangelios, el evangelio de la prosperidad, de la sanidad completa, todo sanidad, todo esto que no tiene nada que ver con lo que Dios en su justicia ha hecho para el ser humano. Porque la vida dice que del hombre no consiste en los bienes que posee. No tiene sentido lo material. Porque un día van a quedarse, se van a ir como el agua entre nuestras manos. Por eso tenemos que hacer tesoros en los cielos, dice, donde el orín y la polilla corrompen. Esto es importante. No poner la mira en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Cuesta, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios. Imagínense, hermanos, si por ahí Abraham lo mataba a Isaac, ¿qué hubiera pasado? Dios lo hubiera resucitado. ¿No es cierto? A veces hay personas que oran para que la persona sane, un pastor, una hermana, quien sea que tuviera un problema de salud, y de pronto ayunan. ¿Y qué pasa? Muere esa persona. Por eso, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque al tener fe, sabemos que Dios es soberano en todas las cosas. Y Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Pero seguiremos creyendo que Dios es un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Verso 18. Y Abraham dice, contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho,
así de numerosa será tu descendencia. Hermanos, al creer a Abraham lo que Dios le dijo, puso su fe en acción. Esto es importante, esa fe que acciona, no esa fe pasiva. Decir, bueno, si Dios quiere, se va a convertir y va a llegar a los caminos del Señor, mi hijo, mi hija. No, tenemos que poner esa fe activa, ¿no? Que cree en Dios, que le cree que esto va a ser posible. Por eso el concepto claro de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener certeza, decir sí, el Señor lo va a hacer. No como para mandarlo al Señor, porque no es nuestro mandadero, sino como que funciona la fe creyendo que Él siempre hace lo mejor para nosotros. Y Abraham creyó, puso su fe en acción, y esto operó más allá de su entendimiento, hermanos, llevándolo a esperar una promesa mayor que la de recibir un hijo natural. ¿Y cuál era la otra promesa? Que iba a hacer, lo iba a convertir en padre de multitudes, de multitud de naciones, conforme a la palabra que le dijo. Verso 19. Su fe no flaqueó, dice, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Hermanos, esta situación a veces, ¿cómo puede ser, no? El Señor le dijo, tendrás un hijo, tendrás una descendencia. Señor, ¿cómo voy a tener descendencia? Ya tengo casi 100 años. Es imposible mi cuerpo. Porque hay cosas cuando termina el esfuerzo humano, empieza lo sobrenatural de Dios. Tantas mujeres estériles en la Biblia tuvieron sus hijos por el poder de Dios, ¿no? Está bien, eran viejos, ¿no? Y esta fe que tenía Abraham, le permitió a Abraham, ¿no? Que aunque estaba consciente de lo difícil que era, o imposible en el último caso, ¿no? Sería por su estado de vejez natural, ¿no? Donde un ser humano ya no puede más engendrar hijos. Pero él siguió creyendo, continuó creyendo, aunque todo parecería contrario en lo natural. Siguió creyendo. Esto nos falta a nosotros, hermano. Que aunque parezca que no pasa nada, tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir orando, creyendo en que Dios puede cambiar al ser humano. Quizás a veces pensamos de cualquier familiar o algún ser querido o algún amigo, no, no cambia, no, imposible. No, ya dejo de orar. Pero es realmente una decisión equivocada, ¿no? Nos animamos muy rápido nosotros. Cuando vemos que la cosa no contesta a Dios, lo desanimamos y lo dejamos. Y Abraham dice, esperanza contra esperanza. Mire usted, qué tremendo, hermano. Vamos con el verso 20. Dice, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, ¿no? Sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios. Es como los 10 leprosos que fueron a ser sanados. El Señor les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote para que vean su sanidad. Y algunos dirían, pero yo tengo que ser sano, y no estoy sano todavía. Pero creyeron y fueron los 10 sanos. Lamentablemente solamente uno volvió. Uno solo volvió y era samaritano, dice. Por eso a veces uno se olvida de las cosas, de las bondades de Dios, ¿no? Se olvida. Lamentablemente eso apaga la fe de muchos cristianos hoy en día. No vaciló, dice, ante la promesa.
ante el desafío implantado por la promesa en la vida de Abraham, el problema que tenía por la vejez, él no vaciló, sino que se mantuvo firme en la fe. Firme en la fe, con lo cual glorificó a Dios. Pues la ley no da gloria a Dios. No, la ley dice, la paga del pecado es la muerte. No crees, listo. Tienes tu sentencia. La ley no da gloria a Dios, sino que hasta cuando ésta opere en el creyente por la fe. Es algo real. Verso 21. Plenamente convencido, Abraham, ¿no?, de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham, sin verlo a Dios, como nosotros hoy en día no lo vemos a Dios, pero lo sentimos. Sentimos a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Pero Abraham dice, plenamente confiado en Dios, que tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Abraham estaba convencido de que Dios podía cumplir lo que le había prometido, aunque cuando pareciera que no se daría. Y que ¿por qué siempre nosotros queremos ver para creer? ¿No? Y es al contrario la fe. Por eso la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Te das cuenta, hermano? Y allí, en ese capítulo, en ese verso 22, del cual estamos hablando, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Es allí donde la fe de Abraham se reafirmó y fue tomada en cuenta, hermano. No es la fe la que genera resultados siempre, ¿no? A veces queremos que lo que pedimos se nos cumpla por fe, porque tenemos fe. A veces no se cumplen muchas cosas. No, a veces esperamos siempre la respuesta positiva de Dios y tenemos que aprender a aceptar el no de Dios, aunque nos sea doloroso. ¿Por qué murió mi esposa, mi esposo, uno de mis hijos? Es la soberanía de Dios, que algún día cuando estamos delante de Él vamos a realmente tener esa respuesta de parte de Dios. La fe, hermanos, que da verdadera gloria a Dios, es aquella que es probada bajo el fuego y la inclemencia de las circunstancias adversas y se mantiene firme, aunque la esperanza parezca perdida por completo. Esperanza contra esperanza. Esto es lo que pasó en Abraham. Y allí es donde se forma la verdadera fe. Por eso es importante la fe. Por eso la fe dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 23. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. Verso 24. Sino también para nosotros. ¿Es cierto? No solamente para él, sino para nosotros, porque somos descendientes, nuestro padre es Abraham por la fe. Y este versículo bíblico, cuando leemos, no solamente para Abraham, aunque en el contexto parezca que está dirigido a él, ¿no? Si leemos nosotros bien, Pablo nos revela el verdadero sentido al decirnos que nuestra fe en Cristo es tomada como justicia para Dios. Sea de cualquier lugar que seamos, de cualquier nacionalidad, de cualquier cultura, el que tiene fe en Cristo es tomada como justicia para Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Algo que quiero mostrarles acá, Hebreos 11, vamos a ver, y que quiero estar de acuerdo porque hace rato estoy repitiendo esto y no quiero equivocarme, ¿verdad? Acá está, vamos a leer en la Reina Valera.
Acá está. Este es el concepto, no me quiero equivocar, no quiero que usted aprenda mal, porque a veces nosotros como que intercalamos, ¿no? Los conceptos y quizás no llegamos a una verdad como la que tiene que ser en la Biblia. A veces leemos mal la Biblia, no leemos con las comas, con los puntos, con el punto aparte, y esto se hace una forma de confusión, ¿cierto? Dice la Reina Valera el capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Se da cuenta? La convicción de lo que no se ve. Ahí está. La certeza de lo que se espera. Yo le creo a Dios, sé que Dios lo va a hacer, y la convicción de lo que no veo. Sin ver, yo creo que ya está hecho. Ya está en mis manos. Esta es la fe. Y sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y todo lo demás que va después hablando acerca de los hombres y mujeres que por fe hicieron proezas, dice. Vamos con el último versículo de este capítulo 4. No se olvide anotar, escribir, así también como yo lo haré, ¿no es cierto? Para no invertir conceptos, ¿verdad? Es pues la certeza, la convicción de la certeza, siempre con la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora sí. Verso 25, el último verso de este capítulo 4. Él fue entregado a la muerte. Estoy hablando de Jesucristo, ¿no? Por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Hermanos, la muerte que vivió Jesús representa la muerte en la que vivíamos espiritualmente nosotros, porque todas las personas que nacen en el pecado de Adán. Nacemos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios por este pecado. Pero Él mismo, Jesucristo mismo, dice que se hizo maldición por nuestros pecados. Teníamos que estar nosotros pagando, nosotros estar en ese lugar en el que Jesucristo lo hizo por amor. Como dice el capítulo 3, 16 de Juan. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su único Hijo. Entonces, nosotros teníamos que estar en ese lugar. Pero Él mismo se hizo maldición por nuestros pecados y los llevó en la cruz. Los llevó en la cruz. ¿Para qué? Para poder dar vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino en su resurrección, en la cual se completó con la muerte de nuestro yo y la de nuestra naturaleza pecaminosa. Él se llevó, ¿no?, nuestros pecados. Por eso es importante, hermano. Por eso cuando recibimos por fe a Jesucristo y tomamos su fe como la nuestra, somos salvos. Esto es importante, la fe, ¿no? Y por eso Pablo hace hincapié, trata de que este tema se entienda claramente. Y no quiere pasar hacia la rápida. Por eso en estos 16 capítulos que tiene la epístola del libro de Romanos, de Pablo a los romanos, vamos a ver detalladamente lo que él quiso decir. Y qué bueno, porque en el caso mío yo voy repasando otra vez, ¿no?, este tema. Y yo siempre digo que este programa, estos estudios bíblicos, no tratan de competir con ningún otro estudio bíblico. Porque hay seguramente seminarios, institutos bíblicos que enseñan la palabra de Dios, tienen sus puntos de vista. Pero nosotros hacemos lo que el Señor nos dijo. No solamente estudiar la palabra, sino que esta palabra nos ayuda para poder tener más conocimiento, ¿no? Saber más de Jesucristo, más de esta justificación por fe.
y no por obras. Para que algún día nosotros, cuando estemos delante del Señor, cuando se abran los libros, esté escrito nuestro libro en el libro de la vida. Y no que nos digan, no está tu nombre escrito. No te conozco. Esto va a ser algo muy importante por eso en nuestra vida, entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y bueno, habiendo dicho todo esto, hemos terminado este capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Romanos. Espero que lo vuelvas a estudiar, vuelvas a leerlo, porque va a ser de bendición para tu vida. Y vas a quizás encontrar otras cosas. El Espíritu te va a llevar a cosas más novedosas en esto, ¿no? Porque son fuentes de agua que brotan, ¿no? Vivas. Encontramos muchas más cosas, ¿no? Cada vez que lo leemos, lo volvemos a leer. Y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Agradecemos a Dios y agradecemos a nuestros hermanos que nos han acompañado. Los invitamos pues a la próxima clase de este estudio bíblico Vida Nueva Online del libro de Romanos. El capítulo 5 estaremos viendo y veremos, ¿no?, qué más podemos aprender. ¿Qué más les dijo Pablo? Háganle el gustito a estudiar la palabra. Sea estudioso de la palabra, escudriña la palabra. Medite en la palabra. El Señor le dijo a Josué, medita de día y de noche, no te apartes de la ley, no te olvides. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas estas cosas son tan importantes, ¿no? Así que nos estamos viendo la próxima semana con el capítulo 5 del libro de Romanos. Hasta la próxima. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.